Bueno, pues en esta sesión vamos a ver la solución del problema cinemático directo para un robot de tipo Escara de 4 grados de libertad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar el, qué eslabones tenemos y dónde están los grados de libertad. Aquí podemos ver una figura isométrica donde podemos ver el manipulador y del lado derecho vemos una figura donde podemos ver pues dónde está cada una de las articulaciones. Como pueden ver, pues tenemos una pinza en el efector final que está representada en este diagrama y tenemos 4 grados de libertad, una articulación rotativa en la base, otra articulación en lo que viene siendo el primer eslabón, también es rotativa, otra articulación que es prismática y esta, bueno, pues está al final del eslabón número 2. Esta articulación pues es la que permitirá que este tercer elemento, Q3, ¿verdad?, sea el que se desplace. Entonces esta articulación prismática es la que permite que este eslabón pueda subir o bajar la pinza. Y por último tenemos lo que es la pinza con una longitud que vamos a llamarla como D4. Esta pinza también tiene un giro. Este giro es Q4. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos lo que es el diagrama y nos indican los giros de cada una de las articulaciones rotativas y en el caso de la única articulación prismática nos indica el desplazamiento Q3. Bueno, lo primero que tenemos que hacer de acuerdo a el procedimiento, eh, queremos obtener la posición de la pinza y la orientación dado un determinado valor para cada una de las articulaciones Q1, Q2, Q3, Q4 y obviamente también los parámetros constantes que es la longitud del eslabón 1, la longitud del eslabón 2, la longitud del eslabón 3 y bueno pues también el desplazamiento de este eslabón 4, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces, de acuerdo a el algoritmo de Denavit-Hartenberg, es encontrar dónde están los ejes de cada articulación. Entonces, bueno, pues aquí lo que es el diagrama, podemos ver que el eje de la primera articulación es el de la base y está a lo largo de lo que es la base, ¿no? El primer eslabón. En la segunda articulación, el eje de giro de esta articulación rotativa también va de manera vertical, de acuerdo al diagrama. En la tercera articulación, que es la prismática, como pueden ver, eh, el eje de giro no sería de giro, sino sería el eje a lo largo de donde se produce el movimiento. Entonces, como la pinza sube o baja, pues entonces el movimiento es a lo largo de una línea vertical, ¿no? Em, lo que es el giro de la pinza, también en este caso sería el mismo eje, o sea, sería el mismo eje porque es en torno a donde se produce ese giro. El eje de giro de esta pinza es el eje en torno a donde se produce el giro. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, una vez localizados lo que son los ejes de cada articulación, en este caso son 1, 2, 3, 4 articulaciones, vamos a iniciar poniendo lo que es
el sistema fijo. El sistema fijo, o también llamado S0 o sistema de la base, es el primer sistema de referencia que vamos a utilizar. Este sistema de referencia es muy importante, eh, digamos, localizarlo, porque en base a este sistema se van a basar los demás, ¿sí? Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es ubicar el sistema de referencia X0, Y0, Z0 en cualquier punto del eje de la primera articulación, ¿sí? Entonces, el algoritmo dice, vamos a ubicar ese 0 en cualquier punto de el primer eje de nuestra articulación, de nuestra primera articulación. Como pues esta es la primera articulación, que es la de la base, como habíamos platicado, entonces el sistema lo voy a ubicar en cualquier punto. Ojo que aquí pues yo puedo ponerlo en el piso, en la base, o puedo ponerlo aquí, ¿sí? Aquí si lo pongo yo en este punto es como si este eslabón no tuviera una base, sino que estuviera fijo a, no sé, a una mesa, ¿sí? Lo único que va a cambiar en este caso, lo único que va a cambiar es que en la altura Z, pues omitiría L1, o es como si la base L1 fuera igual a 0, la altura de esta base fuera 0, ¿sí? Entonces es lo único que se modifica. Lo único que se modifica es ya cuando saquemos lo que es la matriz de transformación, la coordenada Z de la posición de la pinza del efector final, solamente habría que sumarle lo que es la base, o sea, L1. Entonces no afecta más que en eso. Entonces, pues bueno, aquí pueden ustedes ponerlo donde ustedes quieran. Eh, yo como, bueno, quiero considerar de una vez lo que es la base, pues la pongo desde el piso. Ustedes a lo mejor si encuentran en internet o en algunos libros, algunos autores lo prefieren poner desde aquí, pero no hay ningún problema. Tengo que ponerlo el eje Z, obviamente, a lo largo del eje donde lo puse, ¿sí? Entonces yo lo pongo aquí, y el eje X y Y los debo poner de tal manera que formen un sistema dextrógiro. Esto dextrógiro es una palabra que significa a la derecha o en sentido de las manecillas del reloj, pero básicamente es poner el sistema obedeciendo al orden convencional, o sea, eh, de acuerdo a este orden que está aquí. Por eso puse esta pequeña figura aquí, ¿sale? Por ejemplo, si la Z va hacia arriba, pues y la X va, digamos, apuntando hacia nosotros, si lo estuviéramos viendo de frente lo que es este sistema X, Y, Z, Y, si vemos Z hacia arriba, X hacia nosotros, entonces Y es hacia la derecha, ¿no? Entonces, básicamente debemos de colocar este sistema X, Y, Z, pero sin mover lo que son el orden de los ejes. Deben de seguir el mismo orden. Entonces es como si tomáramos todo este sistema y lo colocamos, pero sin mover el orden de los ejes, ¿no? Entonces, bueno, si Z está hacia arriba y yo puse X hacia la derecha, pues obligatoriamente debo de poner Y hacia adentro de la pantalla, ¿no? Bueno, ya que coloqué el sistema de la base, debo de colocar el sistema 1, S1, ¿no? Este sistema que colocamos aquí lo llamamos S0. Vamos a colocar S1. S1 lo vamos a colocar ahora en la segunda articulación, o sea, en esta de aquí. No en esta, sino en esta, la segunda articulación. Recuerden que el primer sistema es en la primera articulación. El segundo sistema, que va a ser S1, va a ser en la segunda articulación. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar poniendo el eje Z. El eje Z a lo largo del eje
de esa articulación, que en este caso dijimos que es este eje que está aquí de manera vertical, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para las demás articulaciones. Este sería entonces Z1, ¿sí? Este sería Z2. Lo puse ahora hacia abajo, miren. Esto pues obviamente tomando en cuenta que eh, pues el eje a lo largo del cual se desplaza la pinza pues es este, ¿no? Entonces yo decidí ponerlo hacia abajo, obviamente pues en dirección hacia donde va la cadena cinemática, ¿no? Ahora voy a poner ya puse Z0, Z1, Z2, Z3 sería el eje Z de esta articulación. El algoritmo dice, obviamente también, que lo debo de poner a lo largo de el eje de esta articulación. Como es el mismo, pues entonces también lo pongo. Pero fíjense, lo puse justo por acá. Ahorita vemos por qué. Como ya no hay más articulaciones, ya son las 4, debo de poner otro sistema extra. Este sistema extra lo debo de poner en lo que es el extremo final o la punta de la cadena cinemática, es decir, en lo que es la punta de la pinza. Como yo estoy considerando, obviamente por eso puse aquí la longitud de la pinza es de 4, entonces aquí desplazando de 4 desde el inicio hasta el final, aquí voy a poner mi otro eje. Este eje sería entonces el Z4, ¿sí? Bueno, aquí puse los ejes, pero no lo he, digamos, acomodado, o sea, lo puse a lo largo el algoritmo me dice ponlo a lo largo del eje, pero todavía no me dice en qué posición exacta lo debo poner. Pues bueno, vamos a iniciar. ¿Dónde debo de poner este Z1? ¿Arriba, abajo, más arriba? Bueno, el algoritmo dice, busca tu Z anterior. ¿Dónde está tu Z anterior? Pues es este de aquí, Z0. Y busca tu Z actual. ¿Quién es? Es este de aquí. Y nos dice después el algoritmo, si estos Z se cruzan, entonces vas a poner tu Z actual en el punto de intersección. Si estos Z son paralelos, es decir, si están uno sobre otro, lo vas a poner en la siguiente articulación, es decir, en esta articulación, la articulación 2. Pero sí son paralelos, pero no están empalmados, como pueden ver. Entonces el algoritmo dice, si no es uno ni otro, entonces vas a trazar una línea que sea normal al Z actual y al Z anterior. ¿Quién sería una línea normal a esas dos Zs? Pues de hecho aquí está, miren, es esta línea de aquí, como pueden ver, esta de aquí. Normal pues significa 90 grados, como recordarán ustedes. Y bueno, entonces nos dice el algoritmo, una vez que ubicaste esta línea, el punto de intersección entre esta línea y tu Z actual, es decir, Z1, ese va a ser el origen de tu sistema S1. Entonces, como ven, yo lo puse bien, no me equivoqué, si lo puse correctamente. ¿De acuerdo? Aquí está. A continuación, ya ubiqué lo que es el Z1, vamos ahora con el Z2, es decir, a la articulación número 3. Entonces, ¿dónde debo ubicar este Z? ¿Arriba, abajo, más abajo? ¿Dónde? Bueno, pues vamos a recurrir al algoritmo. El algoritmo nos dice, si el Z actual y el Z anterior se cruzan, ponlo en el punto de intersección. No es el caso, porque el Z anterior es este que va hacia arriba y el Z actual es este que va hacia abajo. Entonces, no es ni perpendicular, no es tampoco paralelo, entonces vamos a buscar otra línea que sea normal
a este z anterior y a este z actual, ¿sí? Entonces, pues es esta misma línea, ¿no? Es esta misma línea. Por lo tanto, dice, el punto de intersección entre esta línea que encontraste y tu z actual, ahí vas a poner el origen de tu sistema. Es decir, como pueden ver, pues yo sí lo puse bien. O sea, sí puse bien esta flecha en el punto de cruce. Bueno, a lo mejor aquí se pasó un poquito, pero bueno, no importa. Vamos al siguiente, que es el Z3, que corresponde a la articulación número 4, que es este de aquí. La pregunta es, ¿lo puse bien? ¿Lo puse mal? Vamos a ver. Fíjense aquí, nos pone lo que es esta articulación, ¿sí? Se pudiera pensar que hay una articulación prismática aquí y luego que hay otra articulación acá. Si ustedes ven lo que es el diagrama, ¿no? Se van a dar cuenta que este eslabón que sube y baja es prismático hasta lo que es la pinza, o sea, donde está la pinza, ahí es donde empieza el giro, ¿no? Entonces, esto hagan de cuenta, pues esta articulación en realidad no está aquí, sino que está justo donde inicia la pinza, ¿no? Entonces vamos a considerar que entonces esta articulación está justo donde inicia la pinza, ¿vale? Entonces, bueno, el Z anterior es este que va hacia abajo, es el de la prismática. El Z actual también está en el mismo eje. Fíjense, los dos son paralelos. Los dos son paralelos. Y están empalmados. Entonces, si son paralelos, están empalmados, la regla me dice, vas a poner tu Z donde inicie, o mejor dicho, donde esté la articulación. ¿De acuerdo? Donde esté la articulación. En este caso, lo que vamos a considerar nosotros es que, como les decía, el giro empieza justo donde está la pinza, justo exactamente donde está la pinza. Entonces, bueno, pues aquí la articulación, o sea, este dibujo no lo vamos a considerar que está aquí, lo vamos a considerar que está aquí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, pues como está el giro, o sea, como aquí está la articulación, pues aquí vamos a poner nuestro Z, porque así dice nuestro algoritmo. Si los ejes están empalmados y son paralelos, ponlo, el origen de tu sistema, en la siguiente articulación. ¿Quién es esta Z? Z0, Z1, Z2, Z3. Este es Z3. Te dice Z3, ponlo en la articulación 4. O sea, 1, 2, 3, 4. En esta articulación, pero ya dijimos que esta articulación está en este punto. Entonces, pues vamos a poner el origen del sistema en este punto. Y lo pusimos de manera correcta, ¿no? Bueno, ignoren esto, estas anotaciones que están aquí, ignórenlas, estas no las vamos a considerar las del diagrama original, ¿sí? Entonces, estas no las vamos a considerar, esta tampoco, solamente las del diagrama original, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, lo que sigue es ubicar pues el último sistema, que es el Z5, perdón, el Z4, que dijimos que era el que va en el efector final. Entonces, bueno, la regla me dice, vas a poner el Z del efector final en la misma dirección que el Z anterior, que es hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ubicar ahora lo que son los otros ejes. El eje X
¿cómo lo ubicamos? El eje X de este sistema. Nos dice, lo vas a ubicar, tu eje X, a lo largo de la línea normal al Z actual y al Z anterior. ¿Se acuerdan cuál era esa línea? Es esta de aquí. Entonces, pues mi Z lo puedo poner a la derecha, lo puedo poner a la izquierda. Pero yo lo voy a poner a la derecha. ¿Por qué? Porque mi otro sistema ya lo había puesto a la derecha. Entonces, pues es preferible ponerlo a la derecha para evitar después que pues nos salgan algunos cálculos reiterativos. Entonces, si es posible ponerlo en la misma dirección que el sistema anterior, pero respetando el algoritmo, entonces hay que hacerlo. Hay que poner entonces el X hacia la derecha y en efecto cumple con el algoritmo porque está sobre la línea normal entre el Z anterior, que es este de aquí, y el Z actual, que es este de aquí. Vamos ahora con el siguiente X, que es este de aquí. Nos dice ponlo a lo largo de la línea normal entre el Z anterior y el Z actual. ¿Quién es el Z anterior? Es este eje de acá. ¿Quién es el Z actual? Es este eje de acá. ¿Quién es la línea normal? Pues es esta misma línea de aquí. Entonces el X lo puedo poner a la derecha o lo puedo poner a la izquierda. Yo lo pongo a la derecha porque el otro lo puse a la derecha y perfecto, así no se modifica nada. Vamos con el siguiente. El X lo ponemos igual donde está el Z anterior y el Z actual. La línea normal a ellos. ¿Quién es la línea normal entre el Z anterior y el Z actual? Que es este mismo eje, o sea, este mismo eje es para ambos. Pues hay una infinidad de opciones. Puede ser hacia afuera, puede ser hacia adentro, derecha, izquierda, o sea, cualquier línea que elijamos va a ser normal a esos dos ejes. Yo lo pongo a la derecha, obviamente, para respetar que ya puse a la derecha el anterior y no se mueva nada, o sea, no hacer más cálculos de más. ¿Sí? El siguiente nos dice lo mismo. Tu Z anterior, pues es este que va hacia abajo. Tu Z actual es este que va hacia abajo. Dame una X que sea normal, o la X que debe estar a lo largo de la línea normal común al Z actual y al Z anterior. Fíjense aquí, yo elijo una X que va hacia adentro de la hoja, que va hacia adentro de la página. ¿Sí? En este caso pude elegir también la X que va hacia la derecha, pero pues bueno, voy a elegir en este caso una X que va hacia adentro, pero no va a haber ningún problema en ese caso. Bueno, esta elección, bueno, pues la tomé de hecho por la pinza. Hay por ahí una reglita para la orientación de la pinza que nos indica que el eje Y pues debe de estar en el mismo plano que define la pinza. Entonces ya el eje X pues completa el sistema dextrógiro, pero les digo, esto no es tan relevante tomarlo en cuenta, pero bueno, vamos a considerarlo. Vamos ahora a ubicar las Y's. ¿Dónde ubico las Y's? Bueno, pues hay que completar el sistema. Si esta X está a la derecha, si esta Z está hacia arriba, pues las Y, en este caso, va hacia adentro. La Y de este sistema tiene que ir hacia afuera. La Y de este sistema también tiene que ir hacia afuera. Y la Y de este último sistema, pues tiene que ir hacia la derecha. ¿Sí? Vean cómo todos estos sistemas no modifiqué los ejes. Lo único que modifiqué fue la orientación de todo el sistema. O sea, no modifiqué ningún eje. Los ejes los tomé tal cual. Lo único que hice fue modificar el giro de todo el sistema. Esto es lo que es, pues, lo que es dextrógiro, ¿no? Bueno, ya completamos la primera etapa, vamos a la siguiente. Ya tenemos entonces lo que son
los ejes, los sistemas de referencia. Entonces, lo que sigue, ¿verdad? Aquí están los ejes. Les pongo la etiqueta S0, S1, S2, S3 y S4. Vamos a ir completando la tabla. Entonces, empezando con el sistema S1. Este sistema S1 es el que está, digamos, asociado a la articulación 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a preguntar, de acuerdo al algoritmo de Denavit-Hartenberg, es cuáles son mis teta. Para 1, mi teta 1, mi D1, mi A1 y mi alfa 1. Para la articulación 1, es decir, esta articulación que vemos aquí. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a iniciar. ¿Cuánto hay que girar? Nos pregunta. ¿Cuánto hay que girar en torno al eje Z anterior para que la X actual y anterior queden alineadas? O sea, yo tengo el sistema S0, quiero pasar al sistema S1, pero nos pide cuánto hay que girar en torno al eje Z anterior, o sea, en torno a este eje Z de acá, para que las X, o sea, esta X de aquí, esta X de acá, queden alineadas. Entonces, pues si ustedes ven, de hecho están alineadas. Ambas X están hacia la derecha y ambas Y están hacia adentro. Entonces, si lo pueden observar, ya están alineadas. Pero como esta articulación, la articulación 1 es de giro, o sea, es rotativa, decimos entonces que pues es una variable, o sea, es algo que no se puede simplemente dar o simplemente tener. Como es variable, entonces pues sería teta 1. ¿Cuánto hay que girar en torno al eje Z anterior para que las X queden alineadas? Pues teta 1. Y ese sería nuestro primer elemento, como pueden ver aquí. Le ponemos Q1 para obedecer a lo que nos dio el diagrama original. Si recuerdan, el diagrama original nos dio Q1 como pues el teta 1, ¿verdad? Q2 como el teta 2, o sea, el giro de la articulación 2. Q3 como el parámetro de la articulación 3, que es prismática. Y Q4 como el parámetro de la articulación 4, o sea, teta 4, que es rotativa. Entonces, para obedecer esos mismos parámetros, los vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a encontrar ahora D1. ¿Cuál es la distancia a lo largo del eje Z anterior para que las X queden alineadas? Entonces, a lo largo del eje Z anterior, que es este de aquí, para alinear las X tenemos que desplazar ¿cuánto? L1, ¿sí? Que es la longitud del primer eslabón. Entonces, pues este sería nuestro primer valor. Bueno, aquí está un poco trabada esta computadora, como pueden ver. Bueno, aquí está L1. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es la distancia medida a lo largo del eje X actual para que los sistemas coincidan completamente? Entonces, a lo largo del eje X actual, para que los sistemas coincidan completamente, pues si se fijan, hay que desplazarlo, lo que viene siendo L2, ¿sí? Entonces vean el diagrama anterior, el del dibujo, o sea, el que dijimos en el que nos íbamos a basar, que es este de aquí. ¿Cuánto hay que desplazar? L2, a lo largo del eje X actual, ¿sí? Entonces, pues ese sería nuestro otro parámetro. Aquí está, L2, ¿sí? Aquí está. Vamos ahora con el siguiente. ¿Cuánto hay que girar en torno al eje X actual para que los sistemas coincidan completamente? En torno al eje X actual, pues si se fijan no hay que girar en realidad nada. De hecho ya coinciden. Entonces, este parámetro sería 0. Como pueden ver aquí, pues sería 0. Vamos al que sigue. Nos dice el sistema S2.
¿Cuánto hay que girar en torno al eje Z anterior para que las X queden alineadas? Bueno, este es el Z anterior, ahora, este es el Z anterior, y el Z actual es este de que está aquí. En torno al eje Z anterior, para que las X actual y anterior queden alineadas, pues nada, ya están alineadas, miren, ya están alineadas. Pero si θ2 se gira, pues ya no van a estar alineadas. Entonces, ¿cuánto hay que girar? Pues sería θ2, ¿no? Entonces ese θ2 lo pongo aquí. ¿Sí? Vamos ahora con el que sigue. Distancia medida a lo largo del eje Z anterior, o sea, a lo largo de este eje, para que las X actual y anterior queden alineadas. Ya están alineadas, ¿no? Ya sus orígenes coinciden, ya están alineadas, perfecto. Entonces ese sería 0. ¿Cuánto vale A? Sería distancia medida a lo largo del eje X actual para que los sistemas coincidan completamente. Pues aquí sí tendríamos que desplazar, ¿no? El eje X actual pues es este mismo eje X de aquí, ¿sí? ¿Cuánto hay que desplazar a lo largo de ese eje? Pues sería lo que mide el eslabón que está acá, es el eslabón número 3, sería L3, ¿de acuerdo? Como ven, pues es lo que tenemos en la tabla, sería 0, ¿verdad? Que fue el anterior, y L3. Ahora vamos con alfa, sería alfa 2, ¿cuánto nos da? En la tabla dice 180, vamos a comprobar si es cierto. Dice cuánto hay que girar en torno al eje X actual para que los sistemas coincidan completamente. Si se fijan, aquí no hay problema en el giro porque pues simple y sencillamente esta articulación de giro, ¿no? Esta articulación de giro está en torno al eje vertical, y para alinear lo que es la Z anterior y la Z actual en torno al eje X actual, si ustedes se fijan, es como si vieran la flecha azul de frente. Si ustedes ven la flecha azul de frente, ustedes verían esta flecha verde a la izquierda, esta flecha roja hacia abajo, esta flecha verde hacia la derecha y esta flecha roja hacia arriba. ¿Cuánto hay que girar el anterior en esa vista que ustedes tienen para alinear el rojo que va hacia arriba con el rojo que va hacia abajo? Y evidentemente igual, automáticamente se van a alinear los ejes verdes. Hay dos opciones, 180 grados o menos 180 grados. El que ustedes quieran tomar es correcto. Entonces, pues yo tomo 180 grados, por lo tanto, pues es la respuesta en este caso, 180 grados, ¿de acuerdo? Bueno, disculpen que esta computadora está un poco lenta. Vamos ahora con el que sigue, que es la articulación número 3. Esta está más sencilla porque es la articulación prismática, es decir, aquí no hay giros, aquí solo hay un traslado. Entonces, ya analizamos este sistema, ahora vamos con este de abajo, que es el que está en la punta de la pinza, que está relacionado con la articulación rotativa de la pinza, ¿no? Perdón, la prismática, es decir, la articulación prismática. Entonces, nos dice cuánto hay que girar en torno al eje Z anterior, o sea, este que va hacia abajo, para que las X queden alineadas. Ya están alineadas, entonces nada, no hay que modificar nada. Y como esta articulación es prismática, no representa ningún giro, pues nunca se van a modificar. Si esta barra sube o baja, simple y sencillamente va a seguir igual. ¿Cuál es la distancia a lo largo del eje Z anterior para que las X queden alineadas? Pues aquí sí hay una variación. Aquí sí hay que desplazarla, ¿no? Para alinear este sistema S2 con este sistema S3 hay que hacer un desplazamiento de Q3. Recuerden el gráfico, ¿no?
Entonces, pues ese sería mi parámetro D. Sería Q3. Aquí está el Q3. Vamos ahora con los anteriores, los siguientes. ¿Cuál es la distancia medida a lo largo del eje X actual para que los sistemas coincidan completamente? Pues nada, ya coinciden, ¿sí? Ya coinciden perfectamente. Entonces, pues esto sería 0. ¿Y cuánto hay que girar en torno al eje X actual para que los sistemas coincidan completamente? ¿Quién es el eje X actual? Es este que está de izquierda a derecha. ¿Cuánto hay que girar en torno a este eje? ¿Cuánto hay que girar ese 2 en torno a ese eje actual para que coincidan los sistemas? Pues nada, 0. ¿Sí? Ya coinciden. Entonces vamos ahora con el último, que es este S4. Este S4 está ligado o relacionado con esta articulación, ¿sí? Nos dice entonces cuánto hay que girar en torno al Z anterior, o sea, en el eje que va hacia abajo, para que las X queden alineadas. ¿Cómo alineamos esta flecha derecha hacia adentro, en torno al eje que va hacia abajo? Pues haciendo un giro, ¿no? Haciendo un giro. Para alinearlo de derecha hacia adentro hay que hacer un giro de 90 grados, ¿no? Pero, como ven, no solo es hacer el giro de 90, también es hacer un giro de Q, en este caso es Q4, ¿sí? Entonces, como ese giro fue hacia adentro, en torno al eje Z anterior, es como si ustedes vieran esta pinza acostados en el piso, viéndola de abajo hacia arriba. Si ustedes ven, el eje X está a la derecha. Para alinear este eje X a la derecha y alinearlo hacia abajo, tienen que hacer un giro de menos 90. Entonces, pues la respuesta total sería Q4 menos 90. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Distancia medida a lo largo del eje Z anterior para que las X queden alineadas. Pues aquí simplemente ¿cuánto hay que desplazar a lo largo de este eje Z para alinearlas? Pues D4 es la longitud de la pincita, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería la respuesta, D4. El siguiente nos dice distancia medida a lo largo del eje X actual para que los sistemas coincidan completamente. Ya coinciden los sistemas, ¿no? O sea, ya están coincidentes, ya están en el mismo punto, entonces sería aquí 0. ¿Cuánto hay que girar en torno al eje X actual para que los sistemas coincidan completamente? El eje X actual es el que va hacia adentro, ¿no? ¿Cuánto hay que girar en torno a ese eje para alinear esta flecha roja hacia abajo con esta flecha roja hacia abajo? Pues ya están alineadas, ¿no? Aquí también sería 0. Bueno, como pueden ver, pues esta sería ya la tabla completa, ¿no? Después de hacer todos estos giros, ya podemos emplearlos para sustituirlos en la tabla. ¿Cuál es la matriz, perdón? ¿Cuál sería la matriz? Bueno, pues es esta de aquí. Esta matriz es la en la que hay que sustituir, ¿sí? Entonces, para cada articulación vamos a sustituir en esta matriz. Eso quiere decir que vamos a obtener 4 matrices, una por cada articulación. Entonces, por ejemplo aquí, vean cómo en la articulación 3, que solamente tenemos un Q3, quiero que vean cómo tenemos que teta 3 es igual a 0, A3 es igual a 0 y alfa es igual a 0. O sea que al sustituir todas las A, o sea, donde hay A, todas las A van a ser 0. Todas donde hay alfa, y donde hay obviamente seno de alfa. ¿Cuánto es el seno de 0? Pues es 1, ¿no? El seno de 0 no es 0, perdón, seno de 0, 0. ¿Sí? Entonces, donde vean ese alfa, ¿verdad? Pues sería 0, es por eso que aquí pues tenemos 0.
coseno de alfa es 1, entonces aquí sería menos seno de teta 3, pero como teta 3 es 0, entonces el menos seno de 0 vuelve a ser 0. O sea, solamente es sustituir estos valores, sustituirlos en la matriz, ¿no? Vean, por ejemplo, que en la articulación 3 me resultó esta matriz, miren, esta matriz de aquí. Es una matriz, ya sustituí todos los valores, teta 1, que es, perdón, teta 3, que es 0, D3, que es Q3, alfa 3, que es 0, y A3, que es 0, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer por cada una de las articulaciones. Simplemente sustituir. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando tenemos C1? Es coseno de teta 1. Cuando tenemos S1, es seno de teta 1. ¿Sí? Entonces, bueno, si quieren analizarla a detalle, pausen el video y vean cómo se cumple pues, cada una de las sustituciones, ¿no? Bueno, ya que obtuvimos las 4 matrices, ¿qué es lo que debemos de hacer ahora? Hay que multiplicarlas. O sea, cada una de ellas hay que multiplicarlas de esta manera. Lo que es la matriz de la articulación 1 por la matriz de la articulación 2 por la matriz de la articulación 3 por la matriz de la articulación número 4. Se multiplican y, bueno, aquí como pueden ver, primero multiplicamos la de la articulación 1 por la de la articulación 2. ¿Sí? Entonces, vean aquí, pues como cuando yo pongo C12 significa coseno de teta 1 por coseno de teta 2. Y cuando pongo, por ejemplo, S12 significa seno de teta 1 por seno de teta 2. ¿Sí? Entonces, donde teta 1 y teta 2 pues son Q1 y Q2 respectivamente. ¿Sí? Entonces, si quieren ustedes ver a detalle lo que es las multiplicaciones, pueden pausar el video y checar la multiplicación de matrices, ¿no? Acuérdense cómo es la multiplicación de matrices. Por ejemplo, para este primer elemento, que es fila 1, columna 1, pues es resultado de agarrar la fila 1, la columna 1 y multiplicar 1 a 1. Sería C1 por C2 menos S1 por S2 más 0 por 0 más L2C1 por 0. ¿Sí? Y para, por ejemplo, este de aquí, igual sería agarrar la fila 1, pero ahora vamos a agarrar la columna 2 de la segunda matriz. Sería C1 por S2 menos S1 por menos C2 más 0 por 0 más L2 por C1 por 0, que sería 0. Entonces, una vez que hacemos la multiplicación, ahora esta matriz resultado, lo que nos resultó, la vamos a multiplicar ahora por la matriz de la articulación 3, que es esta de aquí. ¿Sí? Igual, multiplicamos y nos tiene que dar esta matriz que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, a continuación, lo que hacemos es multiplicar esa matriz que nos resultó de la multiplicación anterior por la matriz de transformación de la articulación 4, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, pues al multiplicar quiero que vean que aquí hicimos un cambio. No sé si se acuerdan que la matriz 4 tenía esta forma: coseno de Q4 menos 90, seno de Q4 menos 90. Aquí hicimos un cambio. Acuérdense que el coseno de un ángulo menos 90 es lo mismo que el seno de un ángulo. ¿Sí? Y acuérdense que el seno de un ángulo menos 90 es igual al coseno de un ángulo pero negativo. ¿Sale? Una vez completada, ha hecho el cambio con estas propiedades, volvemos a multiplicar y nos tiene que dar ahora sí como resultado final esta matriz de aquí. ¿De acuerdo? Esta matriz de aquí, recuerden, obedece a lo que es la matriz NOAP.
Es decir, estos primeros tres elementos es desde de arriba hacia abajo, nx, ny y nz. Estos tres elementos de aquí son o x, o y o z. Y estos tres elementos de aquí son ax, ay y az. Y estos tres elementos de aquí son px, py y pz. ¿Sí? Estos tres elementos de aquí son los que me dicen la posición x, y, z del efector final en el plano cartesiano en base a el sistema de referencia S0. ¿Sí? Y estos elementos de aquí, de 3×3, es la submatriz de rotación, es la que me dice la orientación del efector final. ¿Sí? La orientación del efector final. Esto es, ya habíamos visto que son tres vectores. Estos tres elementos serían el vector n, estos tres elementos serían el vector o, y estos tres elementos serían el vector a. Estos tres vectores son también de tipo dextrógiro, ¿sí? Aunque bueno, en general lo que más nos interesa son estos tres elementos de aquí, ¿sí? Porque bueno, pues en la vida real lo que más nos interesa saber es, dado un determinado número de giros, de ángulos en cada motor, dónde quedó localizado nuestro efector final. Esa es la pregunta. ¿Sí? Podemos hacer una prueba. Miren, vamos a agarrar esta matriz y yo voy a proponer, quiero que el motor 1, o sea, el primer giro de la base sea 0 grados, el motor 2, que es el giro del eslabón 2, sea 90 grados, que lo que es el eslabón prismático se desplace 10, que lo que es el giro de la pinza sea 0, la longitud del primer eslabón, o sea el de la base, el del tronco, sea de 50, la longitud del segundo eslabón sea de 30, la del tercer eslabón sea de 20 y la longitud de la pinza sea de 10. Voy a sustituir estos valores en esta matriz. Si gustan ponerle pausa al video para que si lo quieren checar a detalle. A fin de cuentas no es nada difícil, solamente si se fijan tengo 0 aquí, 90 aquí, pues es fácil buscarlo. Por ejemplo, sabemos que el seno de 0 es 0, entonces siempre donde veamos S1, o sea, seno de teta 1, simple y sencillamente eliminarlo. O sea, aquí, como hay seno de teta 1, este se elimina. Igual, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vean, yo tengo aquí que Q4 es 0. Y yo en esta parte tengo coseno de teta 1 por coseno de teta 2 por coseno de teta 4. Como el coseno de teta 1, o sea, sería coseno de 0, eso es 1. Y el coseno de teta 4 es coseno de 0, sería 1. ¿Sí? Entonces sería 1 por el coseno de teta 2, o sea, el coseno de 90, que es 0. Entonces fíjense cómo ahí ya todo se hizo 0. Sería 1 por 0 por 0, sería 0, ¿no? Y miren, estos valores se los di de manera estratégica. Quiero que vean los valores más que nada del giro. El tronco no lo giré, o sea, ese no lo giré. Giré 90 grados el primer eslabón, ¿no? Bueno, más bien dicho el segundo, ¿no? 90 grados y el desplazamiento del eslabón prismático fue de 10, considerando que la longitud de la pinza es de 10. Entonces vamos a regresarnos a lo que es el dibujito, para que vean cómo en efecto se cumple. Miren, aquí entonces tengo lo que es el manipulador. Quiero que vean lo que sucede. Si Q1 gira 0, pues prácticamente no tiene ningún giro. Después, si
lo que es eh, el giro de Q2, ¿sí? Vamos a poner aquí, dijimos que Q2 es 90, ¿no? Entonces, pues hacia dónde estaría apuntando, estaría apuntando hacia adentro. Es decir, si este eslabón pequeño gira 90, acuérdense que la posición de reposo es esta posición que es aquí. Esta posición es la posición de reposo. Es muy importante también cuando analicen una cinemática directa que consideren que la posición de reposo es importante, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo analizar la cinemática de un robot SCARA así como está, que analizarla, no sé, que si el eslabón este que está aquí estuviera hacia afuera, o que este eslabón que está aquí estuviera hacia adentro. O sea, no es lo mismo, te va a dar diferente, ¿sí? Entonces vean, si analizándolo, si decimos que Q1 es 0, o sea, que permanezca así como está, así como ustedes lo ven en el dibujo, pero que este eslabón, que recuerden que está alineado, ¿no? Está alineado en su posición de reposo, está alineado con el eslabón 1. Si este eslabón lo giro 90 grados, va a estar apuntando hacia adentro, ¿no? Entonces, si a partir de aquí decimos que este eslabón prismático baja 10 unidades más los otros 10 que mide la pinza, entonces lo que estamos haciendo es a la altura restarle 20. A la altura le estamos restando 20. Y esa va a ser la altura de nuestra pinza. La altura menos la altura de este poste menos 20. ¿Sí? Entonces, si habíamos dicho que era 50, 50 menos 10, pues es 30, ¿no? 30 en Z. ¿Cuánto en X? Acuérdense que nuestro sistema fijo es este, ¿no? Es el que pusimos como sistema fijo. ¿Cuánto va a ser en X? Pues, ¿cuánto mide el eslabón 1, el eslabón 2 que está aquí? ¿Por qué? Porque si se fijan, este no lo giramos nada, Q1 igual a 0. Entonces este eslabón quedó alineado con el eje X. Y como este eslabón número 3 lo giramos 90, entonces quedó paralelo al eje Y. Y esto pues simple y sencillamente, como ven, pues la coordenada X es L2 y la coordenada Y es L3. ¿Sí? Entonces, pues esto fue el resultado, ¿no? Como ven, coincide. 30 en X, 20 en Y y la altura de 30, que era lo que les decía, era 50 menos 10 menos 10. La coordenada X, pues es lo mismo que el eslabón número 2, 30. Y la coordenada en Y, pues es la misma que el eslabón número 3. Sí, entonces, bueno, pues ahí está lo que es la cinemática directa de el SCARA. Bueno, pues hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias. Esto sería todo y pues cualquier duda, saben, me pueden contactar. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.